Fiscalía de Veracruz investiga a mando de Morelos. Comando irrumpe en velorio en Guanajuato. Y delincuentes dejaron trampa a ministeriales, policías, guardia y el ejército. Una bomba aquí. Bienvenidos al Caporal del 29 de julio. Comenzamos. Ocurrió en Tultitlán, en el Estado de México. 3 hombres que dijeron ser policías orillaron a un automovilista para hacerle una supuesta revisión, pero terminaron exigiéndoles dinero y sus celulares. Autoridades mexiquenses han dicho que no, que los que aparecen en el video no son sus agentes, aunque tampoco los han identificado y mucho menos detenido. Dame tu identificación. No, dame tu identificación. No hablo novio, o sea, ¿qué te parece? Por favor, filmen el teléfono. Filmen. Ok, graben aquí. Okay. Porque están pasando de listas. Su identificación primero. No, señor, no estoy armado. Oye, ¿por qué no quieren abrir? Porque identifíquense. No puedes grabar. Identifícate. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pide ¿por qué no? No puedes grabar. Pide todo lo que quieres. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras, carnal. Su identificación. Como quiera vamos a querer. Nada más vamos a revisar que no nos porten drogas. Te presento a Arturo Rodríguez Pucheta, te lo muestro en pantalla. Él es coordinador operativo de la Policía del Gobierno de Morelos, encabezado actualmente por Cuauhtémoc Blanco. Durante su gestión, los homicidios se han disparado en la entidad. En el 2018, cuando terminó la administración anterior, la de Graco Ramírez, fueron registrados 693 homicidios dolosos en Morelos. En el 2019, durante el primer año de Cuauhtémoc Blanco ya en la gubernatura, hubo 911 homicidios dolosos. Para el 2020 fueron 988. Para el 2021, 1198. Bueno, Rodríguez Pucheta, nuevamente te lo muestro, es considerado el segundo a bordo del comisionado estatal de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, a quien ahora lo estás viendo en pantalla, el encargado de la seguridad en la entidad. Bueno, este jueves 28 de julio, la Fiscalía de Veracruz ha solicitado la comparecencia de Jorge Arturo Rodríguez Pucheta debido a que aparece en varias carpetas de investigación que está integrando la autoridad veracruzana, por lo que ha solicitado su presencia para que atienda los asuntos que lleva en su contra, porque en agosto del 2018 Rodríguez Pucheta fue nombrado director de la Policía Ministerial del Estado de Veracruz por el entonces fiscal de aquel estado, Jorge Winkler, a quien estás viendo ahora. De hecho, estás viendo a ambos. Del lado izquierdo a Rodríguez Pucheta, del lado derecho a Jorge Winkler. Jorge Winkler fue detenido este lunes 25 de julio acusado de desaparición forzada y secuestro. De acuerdo con medios morelenses, la mañana de este jueves, elementos ministeriales del Ejército y de la Guardia Nacional hicieron un operativo en Cuernavaca, Morelos, para ubicar a Rodríguez Pucheta. A propósito del estado de Veracruz, este jueves 28 de julio fue liberado el alcalde electo del municipio de Jesús Carranza, el petista Paciano Rueda Canseco. Te lo muestro también. La historia de su detención es interesante. Él buscó la alcaldía el año pasado, en una elección violenta. Hubo quema de boletas, destrucción de documentos electorales y actos vandálicos afuera de la sede del Consejo Municipal. En aquella ocasión, Paciano Rueda fue declarado perdedor por 500 votos y quien se declaró ganador fue su contrincante, el morenista Luis Alfredo Pacheco. Sin embargo, por la cantidad de irregularidades en la elección, el Tribunal Electoral de Veracruz decidió anularla, por lo que el petista y el morenista se tenían que volver a enfrentar en las urnas el 30 de octubre. Pero el gobierno de Veracruz, a cargo del morenista Cuitláhuac García, detuvo al petista 24 días después de la anulación. Lo detuvo el 30 de octubre. Hace un momento dije que la elección extraordinaria fue el 30 de octubre. No, ese día fue la detención del candidato petista. Y lo acusó de ultrajes a la autoridad, ese polémico delito declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerarlo de uso arbitrario por parte de algunas autoridades. Ahora bien, con el petista en prisión, fue realizada ahora sí la elección extraordinaria, la cual la ganó el petista.
se la ganó al morenista. Finalmente, este jueves 28 de julio, tras pasar casi 10 meses en prisión, el petista Rueda Canseco dejó la cárcel debido a que el juez consideró que las autoridades veracruzanas se extralimitaron en la concesión de la denuncia por el hecho de querer considerar como delito una acción ya señalada como inconstitucional. Al respecto, el gobernador de Veracruz se pronunció brevemente sobre esta orden del juez, dijo que su gobierno acatará la resolución. Apenas el pasado 11 de junio, hace mes y medio, habitantes de Jesús Carranza abordaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues para hablarle de esta detención, para pedirle la liberación de Paciano Rueda, acusando al gobierno de Cuitláhuac de haber hecho una detención arbitraria. El pueblo manda, y si el pueblo decidió por él por segunda vez, aún estando presos, porque lo creen. Tenemos la certeza que no se le juzga por violar la ley, sino por su manera de pensar y actuar y por lo que puede representar para el futuro de nuestro municipio. Las personas que lo acusan son los que se creen amos y señores del municipio. ¿Lo recuerda? Comunidades. Señor, es nuestro caso. Jurídicamente se ha pedido la audiencia de sobreser y no se la han dado porque saben que no hay sustento jurídico. Nosotros tocamos puertas de todas las instancias. Esto es tocar su puerta. Alrededor de las 2 de la madrugada de este jueves 28 de julio en el municipio de Jara del Progreso, en el estado de Guanajuato, un grupo de hombres armados llegó a una casa donde hacían un velorio a Jorge Luis, tenía 22 años de edad cuando fue asesinado este martes 26 de julio. Hace dos días atrás de lo ocurrido en el velorio, en esta misma casa, todo ocurrió en esta misma casa. Bueno, la madrugada de este jueves, hombres armados llegaron al velorio y abrieron fuego en contra de los asistentes. Allí mataron a 4 personas y dejaron heridas a otras 3, pese a los operativos hechos por el asesinato del joven 2 días atrás y al de las 4 personas este jueves. No ha sido reportada ni una sola persona detenida ni identificada de los agresores. También otro acontecimiento ocurrido en el estado de Guanajuato, que no solamente fue videograbado, sino transmitido en vivo por el periodista independiente Gerardo Hernández, de quien te invito a que sigas sus redes sociales, en unos momentos te las voy a compartir. Ocurrió este jueves 28 de julio en un municipio con la mayor tasa de homicidios en el estado de Guanajuato, en Irapuato, gobernado por la panista Lorena Alfaro, en un estado gobernado por el panista Diego Sinué. Autoridades fueron alertadas de la presencia de un cuerpo desmembrado adentro de una casa en la colonia El Comunal en Emiliano Zapata. Al lugar se desplazaron, como ves en pantalla en estos momentos, al lugar se desplazaron agentes ministeriales, elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, acordonaron la zona para evitar que personas entren, y fue entonces cuando elementos de la Fiscalía del Estado de Guanajuato intentaron entrar al domicilio en cuestión, cuando de pronto hubo una explosión, producto de un artefacto aparentemente colocado a propósito para que detone al momento en que agentes intentaran ingresar a la casa. Por este hecho, al menos 2 elementos resultaron heridos. Estás viendo justo el momento exacto. Le he puesto pausa debido a que las imágenes, lo que ocurre inmediatamente, son imágenes fuertes. Más adelante te voy a mostrar también más de lo ocurrido. Pero bueno, le pongo pausa, me detengo aquí porque hubo 2 personas heridas. Un perito, quien se ve allí, y un elemento ministerial, quien también se ve en pantalla. Ambos han sido reportados como estables, por fortuna, a pesar del suceso. De inmediato, tras este acontecimiento, llegaron refuerzos militares a la zona. Y una vez pasada la crisis, las autoridades hicieron una segunda incursión. Adentro de ese domicilio encontraron la cabeza de un hombre en una hielera y el resto del cuerpo repartido en al menos 4 bolsas negras. Ahora sí, te muestro el video con audio. He suprimido las partes fuertes, espero que comprendas, pero te dejaré el link de la transmisión en vivo por si quieres verla de principio a fin. Te dejo la liga en la descripción de esta transmisión. Por cierto, las autoridades aún no han informado si ya identificaron a quienes hicieron esta agresión y no han reportado un solo detenido. No olvides
reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te muestro el video y no olvides el like. Me quedo con ello. Este video seguramente no será monetizado debido a lo fuerte del tema. Así que con lo que me quedo es con tu like. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estamos llegando aquí a la calle José Zapata, en la colonia del Comunal, donde en el interior de una vivienda encontraron un cuerpo desmembrado en bolsas negras, que dejaron en el interior de una vivienda. Aquí miren, aquí se va, ahí donde están, le voy a dar el acercamiento, ahí exactamente, miren, en esa vivienda, ¡ah! ¡Ay, cabrón! ¡Aguas! ¡Vámonos! 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 Pues, ¿qué fue, oiga? ¿Qué fue? ¿Un petardo? ¡Aguas! Una bomba, explotó una bomba. Explotó una bomba aquí, en el lugar. Vienen. ¡Espérame! ¡Espérate! Una bomba que explotó, señores, aquí. Sí, una bomba que explotó. Es una bomba. Explotó una bomba. Explotó una bomba aquí. Ah, caray, que íbamos llegando exactamente. Ya te voy a bichar. Va, pásale, ahí están al frente, güey. Está, miren. Una bomba. Parece que se iban lesionados uno. Sí, ahí van lesionados, miren. Uno de investigación. Aquí va un elemento de la agencia de investigación. Explotó una bomba, ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Una bomba aquí, donde descubrieron en la casa, de una casa, un cuerpo desmembrado en bolsa negra. Ya digo, por aquí elementos de la Guardia Nacional también, miren. Fue muy grave esto, lo que pasó. Explotó una bomba. Explotó una bomba, miren. Todo el movimiento que hay aquí en la calle José Zapata. Una bomba de una magnitud que usted la escuchó.